La brújula maldita del navegante que cambió el mapa de América el mar bramaba con furia aquella noche de 1513, cuando el navío español se balanceaba violentamente entre las aguas del Caribe. Un relámpago iluminó por segundos la cubierta, revelando a un hombre que, en medio de la tormenta, sostenía con manos temblorosas un objeto circular de bronce. La brújula no señalaba el norte, nunca lo había hecho, y ese era precisamente su valor. Mientras los demás marineros rezaban por sus vidas, aquel navegante sonreía en la oscuridad. Había encontrado lo que buscaba durante años: un paso hacia un mar desconocido, un océano que cambiaría para siempre los mapas del Nuevo Mundo. Hay instrumentos que señalan el camino correcto y otros que revelan los caminos que nadie se atreve a buscar. La brújula que sostenía entre sus manos no era un simple instrumento de navegación. Era un objeto de poder, una reliquia maldita según algunos, un tesoro según otros. Lo cierto es que aquella brújula, con su aguja inquieta y sus símbolos grabados en el metal, alteraría no solo el rumbo de una expedición, sino el destino de todo un continente. La historia que estamos a punto de relatar permanece enterrada en archivos coloniales, en diarios de navegación devorados por el tiempo y en relatos susurrados por descendientes de quienes presenciaron su poder. Esta es la historia de una brújula que nunca señaló el norte, pero que guió a un hombre a encontrar lo que ningún europeo había visto antes, y el precio terrible que pagó por ello. El descubrimiento de un océano nuevo parecía un milagro para la corona española, pero lo que nadie sabía era que detrás de ese hallazgo se ocultaba un objeto cuya existencia desafiaba las leyes naturales y cuya procedencia estaba rodeada de sombras. Un instrumento que llegó a manos europeas cuando nunca debió abandonar las tierras donde fue creado. La ironía del destino es que el mismo objeto que elevaría a su poseedor a la gloria también lo conduciría a la tumba más olvidada de la historia. Porque hay descubrimientos que traen gloria y hay conocimientos que acarrean maldiciones. Este es el relato de la brújula maldita, el instrumento que cambió el mapa de América y condenó a su portador a vagar entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. El origen de la brújula prohibida en la bulliciosa Sevilla de finales del siglo XV, cuando España se preparaba para consolidarse como potencia marítima tras la caída de Granada, existía un barrio conocido como la Judería. A pesar de la expulsión decretada en 1492, algunos conversos permanecían ocultos, manteniendo en secreto no solo su fe, sino también antiguos conocimientos. Entre las angostas calles de este barrio, en un taller escondido detrás de una modesta tienda de especias, trabajaba un hombre llamado Isaac Abravanel, conocido públicamente como Juan de Córdoba. Sevilla era entonces el punto de partida hacia el Nuevo Mundo. El puerto hervía de actividad día y noche. Marineros, comerciantes, aventureros y estafadores se mezclaban en las tabernas cercanas al Guadalquivir. Todos buscaban fortuna en las tierras recién descubiertas por Colón. La Casa de Contratación, fundada en 1503, controlaba con mano firme todo el tráfico marítimo hacia las Indias, regulando quién podía viajar y qué mercancías podían transportarse. En este contexto de fiebre exploratoria y control religioso, Isaac Abravanel representaba una anomalía peligrosa. Descendiente de una prominente familia judía portuguesa con raíces en la astronomía y la cartografía, había escapado de la persecución inquisitorial adoptando una identidad cristiana. Su taller, aparentemente dedicado a reparar instrumentos náuticos convencionales, escondía un secreto mucho más valioso. Isaac era uno de los últimos custodios de conocimientos antiguos que mezclaban la astronomía judía con saberes traídos por comerciantes árabes que habían viajado hasta la lejana China y regiones aún más misteriosas del Oriente. La brújula que salió de sus manos en 1506 no fue un encargo oficial. Ningún registro de la Casa de Contratación documentó su creación. Fue un acto de rebeldía silenciosa, un objeto creado en la clandestinidad durante noches iluminadas solo por velas de sebo. Durante 7 meses, Isaac
trabajó meticulosamente en aquel instrumento circular de bronce, plata y cristal de roca. A diferencia de las brújulas convencionales, su creación incorporaba elementos que ningún navegante europeo reconocería. El instrumento incorporaba conocimientos prohibidos. La rosa de los vientos grabada en su interior no seguía los patrones habituales. Entre los puntos cardinales tradicionales, Isaac había incorporado símbolos de la cábala hebrea y antiguas runas nórdicas que había estudiado en textos prohibidos. La aguja no estaba magnetizada convencionalmente. Contenía fragmentos de un meteorito que, según contaban las leyendas familiares, había caído en Toledo siglos atrás y había sido custodiado por generaciones de astrónomos judíos. Lo más extraordinario de aquella brújula era su propósito. No había sido diseñada para señalar el norte magnético. Isaac la había concebido para detectar anomalías en los campos magnéticos terrestres, lugares donde las leyes naturales se comportaban de manera diferente. Según antiguos textos que había estudiado en secreto, estos puntos de la Tierra marcaban posibles accesos a rutas desconocidas, a corrientes marinas que los navegantes convencionales no podían percibir. La creación de la brújula respondía a un propósito personal. Isaac había perdido a su hermano menor, Samuel, en una de las primeras expediciones a las Nuevas Tierras. El barco donde viajaba había desaparecido sin dejar rastro en 1498. Obsesionado con la idea de que su hermano pudiera estar vivo en algún lugar inexplorado del Nuevo Mundo, Isaac vertió en aquel instrumento no solo su conocimiento científico, sino también su desesperación y esperanza. La primera prueba documentada de la existencia de la brújula aparece en una carta personal fechada en febrero de 1507. Isaac escribió a un antiguo amigo en Lisboa: «He completado el instrumento que guiará a quien tenga el valor de usarlo. No señala el norte que todos conocen, sino aquellos lugares donde el mundo que creemos comprender se desvanece. Temo haberme excedido en mi arte y haber creado algo que nunca debió existir. La carta nunca llegó a su destino. Fue interceptada por agentes de la corona, pero su contenido, escrito en una mezcla de portugués y hebreo, resultó incomprensible para los censores, que la archivaron entre documentos sospechosos sin darle mayor importancia. Esta carta permanecería olvidada durante siglos en los archivos de la Inquisición en Toledo, hasta que el historiador Manuel Serrano y Sanz la descubrió en 1897. ¿Cómo llegó entonces la brújula a manos del navegante que cambiaría la historia? Los registros sugieren que Isaac Abravanel fue detenido por la Inquisición en agosto de 1507, acusado de prácticas judaizantes. Durante el registro de su taller, la brújula pasó desapercibida, confundida con otros instrumentos náuticos convencionales. Un oficial la requisó y posteriormente la vendió en el mercado negro a un marinero portugués que servía en flotas españolas, un hombre ambicioso y sin escrúpulos llamado Juan Díaz de Solís, quien posteriormente cambiaría su nombre por el de Juan Díaz de Solís al servicio de la corona española. La brújula había sido creada con un propósito, pero el destino la puso en manos de quien menos debería haberla poseído. Lo que Isaac nunca supo es que su creación, concebida para encontrar a un hermano perdido, terminaría revelando secretos que alterarían la comprensión geográfica del Nuevo Mundo. Mientras Isaac Abravanel moría en una celda inquisitorial en el otoño de 1508, su creación viajaba ya rumbo a las Indias, en el bolsillo de un navegante que no comprendía del todo su funcionamiento, pero que pronto descubriría su perturbador poder. La brújula, como muchos objetos de poder, no revelaba sus secretos a cualquiera. Durante los primeros meses, Juan Díaz de Solís la consideró simplemente una pieza curiosa, un instrumento defectuoso cuya aguja parecía comportarse erráticamente. La habría descartado de no ser por un incidente ocurrido durante una tormenta frente a las costas de Cuba en 1509. Según el diario de navegación de Solís, parcialmente conservado en el Archivo de Indias, aquella noche la brújula comenzó a vibrar con intensidad. La aguja giraba violentamente, pero no de forma caótica, sino siguiendo un patrón
que Solís empezó a interpretar como una señal. Intrigado, ordenó cambiar el rumbo hacia donde la aguja parecía insistir. A la mañana siguiente, la nave había encontrado un paso entre arrecifes que ningún piloto habría detectado, evitando un naufragio seguro. Este fue el primer indicio de que la brújula no estaba simplemente rota. Funcionaba según principios diferentes. La noticia de este milagro de navegación se mantuvo en secreto entre la tripulación, pero Solís comprendió que había adquirido algo extraordinario. A partir de ese momento, comenzó a estudiar sistemáticamente el comportamiento del instrumento, anotando meticulosamente cuándo y dónde la aguja mostraba aquellos extraños patrones. La leyenda de la brújula comenzaba a escribirse, pero su verdadero impacto en la historia estaba aún por llegar. El secreto que cambiaría un continente, octubre de 1512. La atmósfera en la corte española era tensa. Las noticias sobre posibles rutas hacia las Islas de las Especias alimentaban rivalidades entre navegantes portugueses y españoles. La corona necesitaba desesperadamente encontrar un paso hacia el oeste que permitiera llegar a las riquezas de Oriente sin violar los acuerdos del Tratado de Tordesillas firmado con Portugal. En una sala pobremente iluminada del Alcázar de Sevilla, Juan Díaz de Solís se inclinaba sobre un mapa mientras el rey Fernando el Católico lo observaba con interés. Sobre la mesa descansaba, aparentemente olvidada, una brújula de bronce. Lo que el monarca no sabía era que aquel instrumento había guiado la propuesta que Solís estaba presentando: un viaje para encontrar un paso entre el Atlántico y un posible océano más allá de las tierras descubiertas por Colón. Majestad, existe un paso al sur, un estrecho o un río que nos llevará a otro mar, desde donde podremos alcanzar las tierras de las Especias, afirmaba Solís con una seguridad que sorprendía incluso a los cartógrafos presentes. ¿Qué evidencias tienes de semejante paso?, preguntó el rey, escéptico pero interesado. La respuesta de Solís fue evasiva, mencionando rumores recogidos de nativos y observaciones de corrientes marinas. Lo que omitió decir fue que la verdadera fuente de su convicción yacía en aquella brújula que en determinados momentos durante sus anteriores viajes había mostrado un comportamiento inexplicable frente a ciertas costas del Nuevo Mundo. La propuesta de Solís fue aceptada. El 8 de octubre de 1515, 3 naves bajo su mando partieron del puerto de Sanlúcar de Barrameda. El objetivo oficial: encontrar un paso hacia el Mar del Sur descubierto por Vasco Núñez de Balboa en 1513 y establecer una ruta española hacia las Especias. Pero Solís llevaba un propósito secreto, guiado por aquella brújula que nunca abandonaba. Durante semanas, la expedición navegó hacia el sur, cartografiando meticulosamente la costa oriental de Sudamérica. Los diarios de navegación, conservados parcialmente, muestran observaciones convencionales. Lo que no registran oficialmente son las consultas nocturnas que Solís hacía a su misteriosa brújula, observando cómo la aguja parecía agitarse cuando se aproximaban a determinados puntos de la costa. El 20 de enero de 1516, la expedición llegó a la desembocadura de un imponente río que Solís bautizó como Mar Dulce, y que más tarde sería conocido como Río de la Plata. Fue aquí donde la brújula manifestó su comportamiento más extraño. Según el testimonio posterior de Francisco de Torres, uno de los supervivientes de la expedición, la aguja giraba frenéticamente cuando Solís la sostenía frente a aquellas aguas. Convencido de haber encontrado el paso que buscaba, Solís ordenó explorar el estuario. El 2 de febrero, descendió a tierra con un pequeño grupo en lo que hoy es la costa uruguaya. Lo que ocurrió después ha sido contado de diversas maneras, pero la versión oficial registra que Solís y sus hombres fueron emboscados y asesinados por indígenas charrúas. Sin embargo, el diario personal de Torres, descubierto en 1905 en un archivo familiar en Toledo, cuenta una historia muy diferente. Según este testimonio mantenido en secreto durante siglos, Solís se adentró solo en la selva costera la noche anterior al ataque, llevando consigo únicamente la brújula. Cuando regresó al amanecer,
Su comportamiento había cambiado. Torres, escribe, el capitán volvió con los ojos desorbitados, hablando de cosas imposibles que había visto tierra adentro. Sostenía la brújula como si fuera un talismán sagrado y repetía que había encontrado la puerta que buscaba. Ordenó preparar un bote para volver a tierra, desoyendo nuestras advertencias sobre los nativos hostiles avistados en la costa. Torres continúa su relato describiendo cómo Solís parecía obsesionado con regresar a un punto específico de la costa, guiado por las indicaciones de su brújula. Cuando el grupo descendió a tierra, los indígenas atacaron, pero el testimonio de Torres sugiere que no fue un ataque aleatorio. Los salvajes parecían estar esperando específicamente al capitán, como si conocieran su intención de llegar a aquel lugar prohibido que la brújula señalaba. Lo más inquietante del relato de Torres es su descripción de los últimos momentos de Solís. Mientras sus compañeros caían bajo las flechas indígenas, el capitán corría hacia el interior, no para escapar, sino siguiendo la dirección que marcaba la brújula, como un hombre poseído que va al encuentro de su destino, no huyendo de él. Torres y unos pocos sobrevivientes lograron regresar a los barcos. Asumiendo el mando, Francisco de Torres ordenó el regreso a España, llevándose consigo el diario personal de Solís que había quedado a bordo. En ese diario, que Torres ocultaría hasta su muerte, Solís había registrado sus observaciones sobre el comportamiento de la brújula y sus teorías sobre lo que realmente señalaba. La versión oficial registrada en los archivos de la Casa de Contratación atribuyó la muerte de Solís a un simple ataque indígena, y el fracaso de la expedición para encontrar el paso hacia el Mar del Sur se sumó a las muchas decepciones de la exploración temprana. Sin embargo, los mapas dibujados durante esa expedición contenían detalles sorprendentemente precisos de regiones que oficialmente nunca fueron exploradas. La brújula desapareció con Solís, o al menos eso creyó Torres, quien en su lecho de muerte confesó a su hijo la verdadera historia y le entregó el diario del capitán con instrucciones de mantenerlo oculto. Hay conocimientos, escribió Torres en su última carta, que no están destinados a los hombres. La brújula no señalaba un paso entre océanos, señalaba umbrales entre mundos. Lo que Solís encontró aquella noche en la selva del Mar Dulce, nadie debe buscarlo. Lo que Torres no sabía era que la brújula no había desaparecido para siempre y que su regreso a la historia, años después, tendría consecuencias aún más extraordinarias. La sombra detrás del conquistador, el pequeño navío, se mecía suavemente en las aguas del puerto de Sevilla. Corría el año 1526 y a bordo, un hombre de aspecto severo contemplaba un objeto circular en sus manos. Sebastián Caboto, piloto, mayor de la Casa de Contratación, había adquirido la brújula en circunstancias misteriosas. Un comerciante veneciano afirmaba haberla obtenido de un indígena del Río de la Plata, quien a su vez la había arrebatado al hombre pálido que vino del mar y nunca regresó, Caboto. Experimentado navegante con servicio previo a la corona inglesa, reconoció inmediatamente que no se trataba de un instrumento ordinario. Los símbolos grabados en el bronce le resultaban vagamente familiares por sus estudios de textos antiguos en Venecia. Durante semanas estudió el comportamiento errático de la aguja, comparándola con brújulas convencionales. Gradualmente, una teoría comenzó a formarse en su mente. El instrumento no estaba defectuoso, estaba calibrado para detectar algo diferente al campo magnético terrestre. En marzo de 1526, Caboto presentó ante Carlos V una propuesta aparentemente convencional, una expedición para encontrar el paso hacia el Mar del Sur y las Islas de las Especias, siguiendo parcialmente la ruta de Solís. Lo que ocultó al emperador fue su verdadero interés: comprobar las extrañas propiedades de la brújula en el mismo lugar donde había desaparecido su anterior poseedor. El 3 de abril de 1526, Sebastián Caboto zarpó de Sanlúcar de Barrameda, al mando de 4 naves y más de 200 hombres. La expedición, oficialmente destinada a las Molucas, tenía instrucciones selladas que solo debían abrirse en caso de emergencia.
Estas órdenes, redactadas por el propio Caboto, contenían un plan alternativo que implementaría cuando estuviera lejos del control de la corona. Entre la tripulación viajaba un joven cartógrafo llamado Alonso de Santa Cruz, quien se convertiría en testigo involuntario de los eventos extraordinarios que estaban por suceder. Santa Cruz llevaba un diario personal que, siglos después, proporcionaría algunas de las claves para reconstruir esta historia oculta. La travesía atlántica transcurrió sin incidentes mayores hasta que la flota alcanzó las costas de Brasil. Allí, Caboto reveló sus verdaderas intenciones. No continuarían hacia las Molucas, sino que explorarían el río descubierto por Solís, donde supuestamente existían montañas repletas de plata y oro. Esta justificación contentó a la mayoría de la tripulación ávida de riquezas. Lo que Caboto no reveló fue su obsesión creciente con la brújula, que comenzaba a mostrar comportamientos cada vez más erráticos a medida que se aproximaban al Río de la Plata. En junio de 1527, la expedición penetró en el estuario del Lindo Ventoset, Gran Río. Santa Cruz escribió en su diario: «El capitán se ha vuelto reservado y pasa horas encerrado en su camarote. Le he visto consultar repetidamente una extraña brújula que oculta de la vista de todos. Cuando le pregunté por ella, respondió vagamente que era un instrumento especial para detectar metales preciosos. Caboto estableció un fuerte, Sancti Spiritu, en la confluencia de los ríos Carcarañá y Paraná. Desde allí, organizó expediciones menores para explorar los afluentes del río. Sin embargo, estas exploraciones no seguían patrones lógicos de búsqueda de oro o plata. Según los mapas trazados por Santa Cruz, Caboto parecía buscar algo específico, siguiendo las indicaciones de la misteriosa brújula. En agosto de 1527 ocurrió el incidente que cambiaría el curso de la expedición. Caboto se adentró con un pequeño grupo en una zona pantanosa, donde la brújula mostraba su comportamiento más extraño. Según el testimonio de Miguel Rifos, uno de los acompañantes, al llegar a un claro en medio de la vegetación, descubrieron restos humanos y fragmentos de ropa española. Entre los huesos, declaró Rifos posteriormente, el capitán encontró un medallón que identificó como perteneciente a Juan Díaz de Solís. Su rostro se transformó al verlo. Cayó de rodillas sosteniendo el medallón en una mano y su extraña brújula en la otra, mientras murmuraba palabras incomprensibles. Lo que sucedió después ha sido objeto de debate entre los pocos historiadores que han estudiado estos documentos olvidados. La versión oficial registra que Caboto continuó explorando el río en busca de riquezas durante 2 años más, hasta que regresó a España en 1530, decepcionado por no haber encontrado las montañas de plata que buscaba. Sin embargo, el diario de Santa Cruz y otros testimonios fragmentarios cuentan una historia diferente. Según estos documentos, tras el descubrimiento de los restos de Solís, Caboto se obsesionó con seguir exactamente los pasos de su predecesor. Durante semanas, consultó compulsivamente la brújula y comparó sus indicaciones con las últimas anotaciones del diario de Solís, que aparentemente había encontrado entre sus pertenencias. En octubre de 1527, Caboto partió con 5 hombres en una pequeña embarcación, remontando un afluente menor del Paraná que no aparece en los mapas oficiales. Según el relato de Santa Cruz, antes de partir el capitán le confió: «Si no regreso en 7 días, no me busquéis. Habré encontrado lo que Solís descubrió, y quizás no pueda o no quiera volver». Caboto regresó 6 días después, solo y profundamente cambiado. Se negó a explicar qué había ocurrido con sus acompañantes o qué había descubierto. Por la noche, Santa Cruz lo escuchó destruir papeles y mapas en su camarote. A la mañana siguiente, anunció que debían abandonar el fuerte y regresar a la desembocadura del río. Durante el viaje de regreso, según múltiples testimonios, Caboto parecía atormentado. Alternaba períodos de silencio absoluto con momentos de locuacidad desenfrenada, durante los cuales hablaba de ciudades imposibles, puertas entre mundos y conocimientos que los hombres no están preparados para comprender. La brújula ya no lo abandonaba.
La llevaba colgada al cuello como un amuleto protector. El deterioro de su estado mental culminó cuando, una noche de tormenta, fue encontrado en la cubierta del barco, sosteniendo la brújula hacia el cielo y gritando en un idioma que nadie pudo identificar. Al día siguiente, febril y delirante, ordenó que todos los mapas trazados durante la expedición fueran alterados, eliminando ciertos ríos y accidentes geográficos que habían descubierto. Lo que hemos visto no debe ser encontrado por otros, declaró. La brújula no miente, pero señala caminos que deberían permanecer ocultos. Cuando la expedición regresó finalmente a España en julio de 1530, Caboto fue recibido con frialdad por el emperador, decepcionado por el fracaso de la misión original y las grandes pérdidas humanas y materiales. Durante el juicio que se le siguió, el navegante ofreció explicaciones incoherentes y contradictorias sobre sus decisiones. Fue condenado a 1 año de destierro y una fuerte multa. La brújula desapareció de los registros oficiales tras el regreso de Caboto. Algunos testimonios sugieren que intentó entregarla a la casa de contratación como parte de los instrumentos de navegación de la expedición, pero fue rechazada por defectuosa e inservible. Otros afirman que la conservó hasta su muerte, ocurrida en Londres alrededor de 1557, cuando servía nuevamente a la corona inglesa. Lo que resulta innegable es que los mapas oficiales de Sudamérica, trazados después de la expedición de Caboto, presentan anomalías significativas. Regiones enteras del interior del continente aparecen deliberadamente distorsionadas o dejadas en blanco. El propio Alonso de Santa Cruz, quien se convertiría en uno de los cartógrafos más respetados de su tiempo, incluiría advertencias crípticas en sus mapas posteriores, señalando ciertas zonas del Río de la Plata como tierras donde los instrumentos fallan y los hombres pierden el rumbo. La brújula maldita había cobrado ya 2 víctimas ilustres, pero su historia no había terminado. Como un objeto condenado a reaparecer, volvería a emerger décadas después, en manos de quien menos cabría esperar. La guardiana del secreto Lima, Virreinato del Perú, 1581. En una pequeña habitación del convento de Santo Domingo, una mujer contemplaba un objeto circular de bronce sobre una mesa de madera. Sor Juana de la Cruz, nacida Isabel Caboto en Sevilla, era la hija ilegítima de Sebastián Caboto, fruto de una relación que el navegante mantuvo oculta durante sus últimos años en España. Tras la muerte de su padre en Inglaterra, Isabel había recibido un paquete sellado con instrucciones de abrirlo solo cuando estuviera lejos de Europa y sus ambiciones. El paquete contenía la brújula y un manuscrito en clave que le tomó años descifrar. Cuando finalmente comprendió su contenido, Isabel tomó una decisión radical. Ingresó en un convento y solicitó ser enviada al Nuevo Mundo, específicamente al Virreinato del Perú. Su objetivo no era evangelizar indígenas, sino acercarse a las regiones donde su padre y Solís habían experimentado los fenómenos inexplicables registrados en el manuscrito. Durante años, Sor Juana cultivó una reputación de monja erudita, interesada en la astronomía y las matemáticas. Esta fachada le permitió establecer correspondencia con cosmógrafos y navegantes, recopilando información sobre las regiones interiores del continente que le interesaban. En 1580, consiguió unirse a una misión hacia las tierras altas del virreinato, con el pretexto de estudiar hierbas medicinales para el convento. Su verdadero propósito era aproximarse a las fuentes del río Amazonas, donde la brújula había mostrado comportamientos inexplicables durante las exploraciones portuguesas, según las informaciones que había recopilado. El manuscrito de su padre contenía una teoría extraordinaria. La brújula no era simplemente un instrumento defectuoso, sino una creación deliberada diseñada para detectar lo que él llamaba fisuras en el tejido del mundo. Según las notas de Caboto, el artesano judío que la fabricó había incorporado conocimientos prohibidos, mezclando ciencia y misticismo para crear un detector de anomalías en la realidad física. Más extraordinario aún, el manuscrito sugería que tanto Solís como posteriormente Caboto
Habían encontrado una de estas fisuras en algún lugar del interior del continente y ambos habían pagado un precio terrible por este descubrimiento. Las últimas páginas del documento contenían una advertencia explícita. La brújula debía ser destruida o escondida donde nadie pudiera usarla nuevamente. Sor Juana, sin embargo, había heredado la curiosidad científica de su padre. No podía simplemente destruir un objeto de tal importancia sin comprender completamente su naturaleza y propósito. Su plan era verificar personalmente las propiedades de la brújula y luego decidir su destino final. En septiembre de 1581, mientras la expedición acampaba cerca de lo que hoy es la frontera entre Perú y Brasil, Sor Juana se apartó del grupo durante la noche, llevando consigo la brújula. Lo que ocurrió después solo puede reconstruirse a partir de fragmentos de su diario personal, descubierto en los archivos del convento en 1942. La aguja vibra con violencia mientras me adentro en el valle. Las estrellas parecen diferentes aquí, como si observara el cielo desde otro lugar o tiempo. He encontrado piedras con inscripciones que no corresponden a ninguna civilización conocida. La brújula me guía hacia una estructura circular entre la vegetación. Me detengo a pocos pasos. Lo que vi en este punto no puedo describirlo con palabras humanas. El límite entre lo real y lo imposible se desvanece. Comprendo ahora lo que enloqueció a mi padre. Hay verdades que la mente humana no está diseñada para contener. La entrada finaliza abruptamente. La siguiente, fechada 3 días después, muestra una caligrafía temblorosa. He tomado mi decisión. La brújula no debe ser destruida, pues temo que su destrucción pueda tener consecuencias imprevisibles, pero tampoco debe volver a manos europeas. Los nativos aymaras que nos acompañan comprenden mejor que nosotros la naturaleza de los límites que no deben cruzarse. He hablado con su chamán, un anciano llamado Tupac. Él conoce el lugar perfecto para ocultar la brújula, un templo abandonado en las montañas, donde, según sus creencias, los dioses prohibieron a los hombres entrar. El diario registra que Sor Juana entregó la brújula al chamán aymara, junto con un cofre de plata que había traído específicamente para este propósito. El acuerdo incluía un juramento. Los guardianes del templo protegerían el objeto durante generaciones, impidiendo que cayera en manos de quienes pudieran usarlo para encontrar los lugares prohibidos. He entregado la brújula a sus verdaderos custodios, escribió Sor Juana en la última entrada relacionada con el instrumento. Los aymaras comprenden lo que los europeos no pueden aceptar. Hay fronteras en este mundo que no fueron establecidas por reyes ni conquistadores, sino por fuerzas mucho más antiguas. La brújula no es un instrumento de navegación, sino una llave hacia puertas que deben permanecer cerradas. Tras regresar a Lima, Sor Juana abandonó sus estudios cosmográficos y se dedicó exclusivamente a labores convencionales dentro del convento. Nunca habló del objeto ni de su viaje, pero durante los siguientes 20 años mantuvo correspondencia codificada con el clan aymara, encargado de proteger la brújula. Esta correspondencia, descubierta en la década de 1930 por el historiador peruano Ricardo Palma Soriano, contenía principalmente confirmaciones periódicas de que el objeto seguía seguro. La última carta de Sor Juana, escrita poco antes de su muerte en 1603, contenía una profecía inquietante. La brújula dormirá durante siglos, pero llegará un tiempo en que el mundo se haga tan pequeño que los hombres buscarán nuevamente esas fronteras prohibidas. Entonces despertará. Por más de 200 años, la brújula maldita permaneció oculta en las montañas andinas, guardada por generaciones de custodios aymaras que mantenían la promesa hecha a la monja española. El mundo colonial seguía su curso, ignorante de la existencia de aquel artefacto que había alterado sutilmente la configuración de los primeros mapas del continente americano. El despertar en un nuevo siglo. Buenos Aires, septiembre de 1817. La ciudad recién independizada del dominio español bullía de actividad y nuevas ideas. En una modesta casa de la calle Venezuela, el general Martín de Güemes, uno de los lugartenientes,
del libertador José de San Martín, recibía a un visitante inesperado. El hombre que aguardaba en la antesala era un anciano de origen aymara, vestido con ropas gastadas por el largo viaje desde las montañas. Se presentó como Huayra Kuntur, descendiente de los antiguos custodios de un tesoro que ahora, en tiempos de libertad, debía ser entregado a quienes construirán la Nueva América. Güemes, aunque escéptico, accedió a recibir el cofre de plata que el anciano transportaba desde el Alto Perú. Al abrirlo, encontró un objeto circular de bronce, junto con un manuscrito en castellano antiguo que explicaba parcialmente su historia y propósito. La nota adjunta, firmada por los actuales custodios aymaras, expresaba una convicción sorprendente. La independencia de las naciones americanas marcaba el momento adecuado para que el instrumento regresara al mundo. Los antiguos opresores buscaban poder y riqueza, decía la nota. Ustedes buscan libertad. Quizás ahora sea el momento de que la brújula sirva a un propósito noble. Güemes, educado en la tradición militar española, pero imbuido de los ideales revolucionarios de la época, estudió el manuscrito con escepticismo inicial. La historia de una brújula que no señalaba el norte, sino fisuras entre mundos, parecía más propia de supersticiones coloniales que del pensamiento ilustrado que inspiraba las independencias americanas. Sin embargo, la precisión de ciertos detalles históricos mencionados en el documento, junto con la evidente antigüedad del objeto, despertaron su curiosidad. Según su correspondencia con San Martín, recuperada del archivo del Museo Histórico Nacional de Argentina en 1945, Güemes decidió realizar un experimento. He llevado el instrumento a las afueras de la ciudad, lejos de edificaciones que pudieran interferir con su funcionamiento, escribió a San Martín el 12 de octubre de 1817. Lo que observé desafía toda explicación racional. La aguja no señala el norte, como cabría esperar, sino que oscila violentamente cuando se orienta hacia ciertos puntos del horizonte. Más extraordinario aún, estos puntos no son fijos, sino que parecen cambiar con el tiempo, como si aquello que detecta fuera móvil o transitorio. La respuesta de San Martín, fechada 2 semanas después, revelaba cautela. Mi estimado Güemes, los tiempos que vivimos exigen racionalidad y determinación, no distracciones místicas. Si el instrumento tiene alguna utilidad práctica para nuestra causa, empléelo. Si no, le sugiero que lo resguarde hasta que mentes más versadas en ciencias naturales puedan examinarlo adecuadamente. Durante los meses siguientes, Güemes continuó experimentando discretamente con la brújula. Sus anotaciones personales, preservadas por su familia durante generaciones, documentan observaciones cada vez más inquietantes. En particular, descubrió que la brújula reaccionaba intensamente en presencia de ciertos fenómenos atmosféricos, como tormentas eléctricas y auroras australes. El 25 de abril de 1818, Güemes escribió su observación más perturbadora. Anoche, durante la tormenta, la brújula vibró con tal violencia que temí se despedazara. Al mirar hacia donde señalaba la aguja, observé brevemente lo que solo puedo describir como una distorsión en el aire, similar al efecto del calor sobre el horizonte, pero mucho más pronunciada. A través de esta ventana, vislumbré momentáneamente un paisaje que no pertenecía a este lugar. Montañas imposibles bajo un cielo de color indescriptible. La visión duró apenas segundos, pero ha perturbado profundamente mi comprensión de la realidad. Lo que Güemes no sabía era que sus experimentos estaban teniendo un efecto inesperado. Según las tradiciones aymaras documentadas posteriormente por el antropólogo boliviano Fernando Díez de Medina, el uso de la brújula después de tanto tiempo de inactividad había comenzado a despertar los caminos dormidos, abriendo nuevamente las fisuras que los antiguos custodios se habían esforzado en mantener selladas. En mayo de 1818, Güemes emprendió una expedición hacia el norte, llevando consigo la brújula. Su objetivo declarado era reconocer territorios para futuras campañas militares, pero su correspondencia privada sugiere un propósito diferente: localizar una de las fisuras mencionadas en el manuscrito
y documentar científicamente su naturaleza. Expedición partió de Salta con 10 hombres de confianza. A medida que avanzaban hacia las montañas, siguiendo las indicaciones cada vez más erráticas de la brújula, los miembros de la expedición comenzaron a experimentar fenómenos inquietantes: desorientación extrema, visiones compartidas de paisajes imposibles y la sensación de ser observados por presencias invisibles. El 17 de junio de 1818, la expedición acampó en un valle alto entre montañas. Esa noche, según el testimonio del teniente Federico Anzoátegui, único superviviente, Güemes se adentró solo en una formación rocosa, donde la brújula había mostrado su comportamiento más violento. Horas después, un resplandor antinatural iluminó el valle, acompañado de un sonido que no parecía de este mundo. Cuando amaneció, Güemes había desaparecido. Los hombres lo buscaron desesperadamente durante 3 días, hasta que una tormenta repentina y de inusual violencia dispersó al grupo. Solo Anzoátegui logró regresar a la civilización, trayendo consigo la brújula que había encontrado abandonada cerca del lugar donde vieron a Güemes por última vez. El informe oficial sobre la desaparición de Güemes atribuyó el incidente a un ataque de indios hostiles. Sin embargo, el testimonio de Anzoátegui, consignado en sus memorias publicadas en 1856 bajo el título Recuerdos de campaña, ofrece una versión muy diferente. Lo que presenciamos aquella noche en las montañas desafía toda comprensión racional. El general Güemes, hombre de extraordinario valor y claridad mental, se transformó al acercarse a aquel lugar que la extraña brújula señalaba con tanta insistencia. Antes de adentrarse entre las rocas, me confió: si lo que sospecho es cierto, esta brújula no revela rutas geográficas, sino pasajes entre dimensiones de la realidad que los antiguos conocían y temían. Voy a verlo con mis propios ojos. Esas fueron sus últimas palabras. El resplandor que siguió no era fuego ni rayo, era como si un pedazo del aire se hubiera rasgado, revelando brevemente otro lugar que no pertenece a este mundo. La brújula regresó con Anzoátegui a Buenos Aires, donde fue entregada a la familia de Güemes junto con sus otras pertenencias personales. Durante décadas, permaneció como una curiosidad familiar, su verdadera naturaleza e historia olvidadas gradualmente, transformándose en una reliquia sin mayor significado que el sentimental. Pero la historia de la brújula maldita no había terminado. Como un objeto condenado a reaparecer en momentos cruciales de la historia americana, volvería a emerger un siglo después, durante otro período de transformación del continente. La última frontera, Ciudad de México, 1938. El Museo Nacional de Antropología había adquirido recientemente una colección de objetos coloniales provenientes de una familia argentina en decadencia económica. Entre las piezas catalogadas como instrumentos náuticos del período colonial temprano, se encontraba una brújula de bronce sorprendentemente bien conservada, con inscripciones inusuales y una rosa de los vientos que no seguía los patrones convencionales. La persona encargada de catalogar la pieza fue una joven arqueóloga llamada Elena Castellanos, especializada en tecnología precolombina y colonial. Desde el primer momento, notó las anomalías del instrumento, los símbolos que mezclaban tradiciones europeas con otros de origen desconocido, la extraña composición metalúrgica y, sobre todo, el comportamiento irregular de la aguja, que parecía reaccionar a factores que no eran el campo magnético terrestre. Intrigada, Elena comenzó una investigación sobre el origen de la pieza. Los documentos de compra indicaban simplemente que había pertenecido a la familia Güemes Puig durante generaciones, sin más detalles sobre su procedencia o historia. La búsqueda en archivos la llevó gradualmente a descubrir fragmentos de la extraordinaria historia del objeto, referencias cruzadas en diarios de navegación del siglo XVI, el manuscrito parcial de Sor Juana en los archivos coloniales de Lima, las anotaciones personales de Martín de Güemes. Lo más fascinante, escribió Elena en su diario de investigación del 12 de septiembre de 1938,
es la consistencia de los testimonios a lo largo de 4 siglos. Personas de diferentes épocas, culturas y formación intelectual describen el mismo fenómeno. La brújula parece detectar puntos débiles en la estructura de la realidad, lugares donde las leyes físicas que conocemos operan de manera diferente. Como científica formada en el escepticismo metodológico, Elena luchaba por racionalizar estos testimonios. Desarrolló hipótesis alternativas. Quizás la brújula estaba calibrada para detectar anomalías geológicas o electromagnéticas. Tal vez los testimonios extraordinarios eran producto de alucinaciones inducidas por algún componente tóxico en el metal del instrumento. Sin embargo, sus experimentos controlados desafiaban estas explicaciones racionales. La aguja reaccionaba de manera consistente en ciertos lugares, momentos específicos del día o condiciones atmosféricas particulares, sin correlación con campos magnéticos conocidos u otros factores mensurables. En octubre de 1938, Elena tomó una decisión que cambiaría su vida. Solicitó una excedencia en el museo y organizó una expedición privada para seguir las indicaciones de la brújula. Su objetivo era visitar los lugares donde el instrumento había mostrado sus propiedades más extraordinarias en el pasado. La desembocadura del Río de la Plata, ciertos puntos de la selva amazónica y, finalmente, las montañas andinas donde Güemes había desaparecido. La expedición partió en enero de 1939. Elena viajaba acompañada por un pequeño equipo interdisciplinario, un físico especializado en magnetismo, un antropólogo con conocimientos de culturas indígenas sudamericanas y un fotógrafo para documentar el viaje. Llevaban instrumentos científicos de última generación para registrar cualquier fenómeno anómalo que pudieran encontrar. Los primeros resultados fueron desalentadores. En la desembocadura del Río de la Plata, la brújula mostró comportamientos inusuales pero no extraordinarios. Los instrumentos modernos detectaron simplemente anomalías magnéticas menores que podían explicarse por formaciones geológicas submarinas. Sin embargo, a medida que la expedición avanzaba hacia el interior del continente, los eventos comenzaron a tomar un cariz más inquietante. En la región amazónica, cerca de la frontera entre Brasil y Perú, experimentaron el primer fenómeno verdaderamente inexplicable. El fotógrafo Roberto Aguirre lo documentó en su diario. Acampamos en un claro de la selva donde la brújula vibra constantemente. A medianoche, Elena nos despertó. La aguja giraba violentamente y el instrumento entero emitía un zumbido, apenas perceptible. Nos dirigimos hacia donde señalaba, adentrándonos unos 100 metros en la vegetación. Lo que vimos allí desafía toda explicación. Una sección del aire, de aproximadamente 2 metros de diámetro, parecía ondular como la superficie del agua. A través de esta ventana se vislumbraba brevemente un paisaje alienígena, formaciones rocosas imposibles bajo un cielo de color púrpura. El fenómeno duró apenas minutos, pero todos lo presenciamos. Los instrumentos registraron fluctuaciones electromagnéticas sin precedentes, pero las fotografías que tomé no muestran nada anómalo, como si lo que vimos no pudiera ser capturado por medios tecnológicos. El físico de la expedición, Dr. Mauricio Valdés, inicialmente escéptico, escribió en sus notas: "Lo que experimentamos no puede explicarse mediante la física conocida. La mejor analogía que puedo ofrecer es que presenciamos algo similar a un punto de contacto entre diferentes estados dimensionales de la realidad. La brújula, por razones que no comprendo, parece estar calibrada específicamente para detectar estos puntos. A medida que ascendían hacia las montañas andinas, siguiendo la ruta que presumiblemente había tomado Güemes, los fenómenos se intensificaron. Experimentaron distorsiones temporales menores, relojes que mostraban discrepancias inexplicables, vislumbres fugaces de seres que desaparecían al ser observados directamente, y una sensación constante de estar siendo vigilados por presencias invisibles. El 17 de junio de 1939, exactamente 121 años después de la desaparición de Güemes,
La expedición llegó a un valle alto entre montañas que correspondía a la descripción en los documentos históricos. Allí la brújula alcanzó un estado de vibración constante tan intenso que Elena temió que el mecanismo se dañara. Lo que ocurrió esa noche está documentado fragmentariamente en grabaciones de audio parcialmente deterioradas y en las notas finales de los expedicionarios. Elena había instalado un sistema de grabación primitivo que captó parte de los eventos. Estática, la formación rocosa donde la brújula señala. Estática prolongada. Fenómeno se está intensificando. Sonido no identificado similar a un zumbido eléctrico. Dios mío, se está abriendo. Voz masculina, posiblemente Valdés. No te acerques más. Puedo ver al otro lado, hay estructuras, no son naturales. Sonido creciente, no identificable. Alguien está viniendo desde el otro lado. Gritos, estática, fin de la grabación. Las autoridades bolivianas encontraron el campamento 3 semanas después, alertadas por comunidades locales que reportaron luces extrañas en las montañas. No había rastro de los expedicionarios. El equipo estaba intacto, incluyendo notas, grabaciones y fotografías reveladas que no mostraban nada anómalo. La única pieza faltante era la brújula. El caso fue oficialmente clasificado como desaparición en región montañosa, posiblemente debido a condiciones climáticas adversas o ataque de animales salvajes. Los materiales recuperados fueron archivados y eventualmente olvidados en depósitos gubernamentales durante décadas. En 1987, durante la digitalización de archivos históricos en Bolivia, un investigador descubrió las grabaciones y documentos de la expedición Castellanos. Su publicación en círculos académicos generó controversia entre historiadores y científicos. La mayoría descartó el caso como una elaborada superchería, o en el mejor de los casos, el registro de experiencias alucinatorias compartidas. Sin embargo, un pequeño grupo de investigadores comenzó a recopilar casos similares de anomalías espaciotemporales reportadas en la misma región a lo largo de los siglos. Desde relatos de conquistadores españoles hasta testimonios de comunidades indígenas contemporáneas, emergió un patrón consistente de fenómenos inexplicables, concentrados en ciertos puntos del continente. La búsqueda de la brújula maldita continúa hasta nuestros días. Periódicamente surgen rumores de su reaparición en colecciones privadas o hallazgos arqueológicos, pero ninguno ha sido verificado. Las comunidades aymaras de la región mantienen leyendas sobre un objeto que abre puertas y advierten a los extranjeros que no busquen ciertos lugares en las montañas donde el mundo se adelgaza. En 2018, un equipo internacional de geofísicos documentó anomalías magnéticas inexplicables en varios puntos de Sudamérica que coinciden precisamente con las ubicaciones donde la brújula supuestamente mostró comportamientos extraordinarios a lo largo de la historia. El estudio, publicado en una prestigiosa revista científica, propone la hipótesis de nodos de distorsión gravitacional causados por características geológicas únicas del continente. ¿Es esta explicación científica suficiente para racionalizar los eventos extraordinarios asociados a la brújula maldita? ¿O hay verdades que nuestro actual paradigma científico no puede acomodar? El legado de la brújula maldita. La historia de la brújula maldita del navegante trasciende la simple narración de un objeto antiguo. Representa un punto de intersección entre la historia documentada y los misterios que permanecen sin resolver, entre la ciencia que explica nuestro mundo y los fenómenos que desafían nuestras categorías de comprensión. Lo que comenzó como un instrumento creado en la clandestinidad por un artesano perseguido, terminó convirtiéndose en un catalizador de descubrimientos geográficos que alteraron la comprensión europea del continente americano. Juan Díaz de Solís, Sebastián Caboto, Martín de Güemes y Elena Castellanos. Figuras separadas por siglos pero unidas por su encuentro con un objeto que les reveló aspectos de la realidad que no estaban preparados para comprender. Si examinamos mapas tempranos de América del Sur, encontramos distorsiones y omisiones desconcertantes. Regiones enteras aparecen deliberadamente en blanco
o representadas incorrectamente, incluso cuando las zonas circundantes muestran notable precisión. ¿Fueron estos errores realmente intentos de ocultar lugares que los primeros exploradores consideraron demasiado peligrosos o incomprensibles para ser documentados? La brújula, en su esencia, representa nuestra relación con lo desconocido. Durante siglos, los navegantes confiaron en estos instrumentos para aventurarse en mares inexplorados, confiando en que la aguja siempre señalaría el norte. ¿Qué ocurre cuando descubrimos que existen otros nortes, otras direcciones que nuestros instrumentos convencionales no pueden detectar? Las comunidades indígenas de América siempre han mantenido una comprensión más fluida de la realidad. Para muchas culturas precolombinas, la división entre diferentes planos de existencia no era absoluta. Sus cosmologías incluían conceptos de portales o pasajes entre diferentes estados del ser. Cuando llegaron los europeos con su visión más rígida y categórica del mundo, estos conocimientos fueron desestimados como supersticiones primitivas. Quizás la verdadera maldición de la brújula no era el destino trágico que parecía imponer a sus poseedores, sino la revelación de verdades para las cuales la mente humana no está completamente preparada. Cada persona que poseyó el instrumento experimentó el mismo patrón: curiosidad inicial, descubrimiento perturbador y finalmente una transformación radical de su comprensión de la realidad. Hoy, mientras la ciencia explora conceptos como dimensiones paralelas, multiversos y la naturaleza fundamentalmente extraña del tiempo y el espacio a nivel cuántico, quizás estemos más preparados para considerar las posibilidades que la brújula maldita sugería. Las fronteras de nuestro conocimiento continúan expandiéndose, revelando que el universo es mucho más extraño y maravilloso de lo que nuestros antepasados podían imaginar. La brújula física puede haber desaparecido, pero su legado pervive en las preguntas que plantea. ¿Existen realmente fisuras en la estructura de nuestro mundo? ¿Hay lugares donde las leyes que consideramos inmutables se comportan de manera diferente? ¿Qué otros instrumentos podríamos crear para detectar aspectos de la realidad que normalmente nos resultan invisibles? Cada generación cree haber cartografiado completamente el mundo. Los fenicios, los romanos, los exploradores renacentistas, todos estuvieron convencidos de que poco quedaba por descubrir. Hoy sabemos que el universo es infinitamente más vasto y complejo de lo que imaginamos. Quizás la historia de la brújula maldita nos recuerda que siempre habrá territorios inexplorados, no solo en la geografía física, sino en nuestra comprensión de la realidad misma. Como escribió Elena Castellanos en su última anotación encontrada, la verdadera exploración no consiste en encontrar nuevas tierras, sino en desarrollar nuevos ojos para ver lo que siempre ha estado frente a nosotros. La brújula no señala un lugar físico, sino un umbral de comprensión, y una vez que lo cruzas, ya no puedes regresar a la visión limitada que tenías antes. La brújula maldita del navegante que cambió el mapa de América continúa inspirando a investigadores, historiadores y curiosos. Como todos los grandes misterios, su valor reside no tanto en las respuestas que ofrece, sino en las preguntas que nos obliga a formular sobre nuestro lugar en un universo que, después de siglos de exploración científica, sigue guardando secretos que apenas comenzamos a vislumbrar. Y quizás, en algún rincón remoto de las montañas andinas o en alguna colección privada olvidada, la brújula espera pacientemente al próximo explorador valiente o insensato que se atreva a seguir sus indicaciones hacia lo desconocido.